Buenas noches para todos los que en este momento están conectados. Hoy vamos a seguir con la serie de charlas en el simposio IMA 2020 virtual. Antes de comenzar, quiero agradecer a los 140 participantes que se conectaron hace 15 días y que hoy debemos tener más o menos lo mismo. Vamos a esperar más o menos el mismo número de participantes. Eh, Pueden enviar sus preguntas por chat para al final responderla. Queremos eh, dar gracias a nuestro patrocinador, digámoslo así, que esto es auspiciado por Laboratorio Pfizer. Queremos agradecer su colaboración en el apoyo de la educación médica continuada. Eh, Le queremos recordar que para el próximo jueves, a la misma hora, 7, 8 de la noche, estaremos retransmitiendo esta misma charla para los que la quieren escuchar nuevamente o para que le comenten o le informen a aquellos que no se pudieron conectar. Y desde hoy en 15 días vamos a tener la tercera charla sobre pasado, presente y futuro del tratamiento de la artritis reumatoidea, optimizando la terapéutica. Quiero manifestarle que todas estas charlas espero que sean del interés y del agrado de ustedes en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Eh, Vamos hoy a hablar sobre la vamos hoy a hablar sobre las guías y recomendaciones en el tratamiento de la artritis temprana. Nosotros hablamos hace 15 días sobre los nuevos conceptos de la artritis reumatoidea preclínica al diagnóstico, en el cual hablamos y dejamos una serie de inquietudes en relación a la artritis reumatoidea preclínica, ¿sí? Para aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar una artritis reumatoidea. Vamos a hacer en esta primera parte de la charla un breve recordatorio para comentarles que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune que afecta el 1% de la población mundial. Igual, aquí en Colombia, en los últimos datos dadas por la Oficina de Alto Costo, ¿sí? Que este año, dentro de poco, el próximo miércoles, va a exponer, a publicar los resultados del año 2019, pero en lo que corresponde al 2018, nuestra afectación estaba menos del 1%, o sea que nosotros estamos en relación a la presentación de la enfermedad como se comporta en el mundo. Importante saber, ¿sí?, que la artritis reumatoidea es un proceso inflamatorio, como habíamos dicho, que compromete las articulaciones diarteriales, sobre todo aquellas que tienen un revestimiento sinovial de la articulación, que la enfermedad comienza con una erosión, con lesiones erosivas, las cuales van siendo progresivas hasta que el daño se hace irreversible de la articulación y lógicamente se pierde la función y la discapacidad. El inicio de la artritis reumatoidea puede ser a cualquier edad, entre los 30 y 50 años, cuarta, sexta década de la vida, y es mayor en las mujeres de 2 a 3 veces. Le quiero comentar que en el último informe de la cuenta de alto costo de Colombia del 2018, en Colombia teníamos una relación de 5 mujeres por cada hombre. Y la prevalencia era de 0.23 casos por 100.000 habitantes y la incidencia de 13.78 por 100.000 habitantes. Con relación al sexo, lo que le comentaba brevemente, hay mayor número de casos en el sexo femenino igual que en el masculino.
Siguiendo en este repaso rápido para entrar en el tema, hablamos sobre los procesos de la etiología o los factores etiológicos, en los cuales ya hablamos la vez pasada sobre los factores ambientales y genéticos, que esto de hecho contribuyen para el desarrollo de la enfermedad. La obesidad y el tabaquismo aumentan el riesgo de la artritis reumatoidea. Las mujeres que no han dado luz tienen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad y la tasa de desarrollo de los gemelos monocigáticos es mayor, por lo cual la genética se implica como un factor contribuyente. Importante también saber que se ha estudiado el genoma humano, en el cual se han encontrado más de 100 loci asociados para el desarrollo el riesgo del desarrollo de la artritis reumatoidea. La epigenética, o sea, los cambios a nivel del DNA, etcétera, etcétera, mediante la integración o asociación de factores ambientales y genéticos, también contribuyen a la patogénesis de la artritis. Los factores ambientales, que muchas veces no son bien comprendidos, incluyendo el tabaquismo, los procesos infecciosos, virales o bacterianos, así como el nivel socioeconómico bajo, también son factores para el desarrollo de la enfermedad. En modelos animales, y se sabe también en humanos, en modelos animales se están haciendo estudios sobre el efecto del microbioma. Y en humanos se sabe de que el microbioma también es un factor para el desarrollo de la enfermedad. Importante, como le decía en un momento, que la artritis reumatoidea en un momento dado de su evolución, hay daño articular, hay lesiones óseas, hay erosiones que van siendo progresivas y conllevan a la discapacidad. Por eso es significativo el concepto de la discapacidad asociada a la artritis reumatoidea, porque hemos encontrado generalmente, y esta referencia que tengo, es igual a muchas otras, en el cual aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen una discapacidad laboral después de 10 años de la enfermedad. También es importante que estos pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen una esperanza de vida que va entre el 3 y el 12% menor que la población general. Hay algunos estudios que dicen hasta el 18%. Entonces es importante que estos pacientes tienen una morbilidad y de hecho tienen una comorbilidades importantes. También hay que saber, y es importante que estos pacientes hacerle valoración cardiovascular, porque los pacientes que persisten con alta actividad de la enfermedad, sí, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y esto contribuye a un mayor riesgo de la mortalidad, como le decía hace un momento. Entonces tenemos un desafío grande en relación con la artritis reumatoidea temprana. Y estos desafíos grandes comenzamos por definir el concepto de artritis temprana, el cual no hay un concepto sobre la definición de artritis temprana. El Colegio Americano de Reumatología hace unos 4 años habló, y en sus guías, que vamos a revisar brevemente después, dice que el concepto de artritis temprana es aquel que tiene menos de 6 meses de duración de sus síntomas. Hay otros grupos en los cuales en promedio ellos consideran que la artritis reumatoide temprana es aquella que es menor de 1 año, y otras organizaciones dicen que hasta 2 años. Nosotros acá en Colombia, en la Sociedad Colombiana de Reumatología, el concepto general es que debe tener menos de 1 año. Bueno, dejando esta introducción con relación a la artritis reumatoidea y lo que hemos venido hablando, les recuerdo también de la charla pasada que el EULAR, que es la Liga contra el Reumatismo Europea, definió, ¿sí?, 6 categorías en el sentido para estandarizar la terminología de las diferentes fases de la enfermedad. Entonces tenemos que las 3 primeras fases pueden incluir
o van hasta que incluyen la artritis reumatoidea preclínica y luego viene ya la fase de artritis reumatoidea temprana, síntomas, artritis diferenciada y la presentación de la enfermedad. Y este cuadro, esta figura, que es de un artículo de Molen del año 2018, es para también recordar de todo lo que hemos hablado de los factores de riesgo, etcétera, y las 6 fases, en las cuales la vez pasada hablamos de la artritis reumatoidea preclínica y hoy le vamos a hablar sobre la artritis reumatoidea temprana o artritis indiferenciada, las guías y recomendaciones para intervenir en estos pacientes o comenzar el tratamiento. Entonces, hablábamos también que se han buscado diferentes intervenciones tempranas para la artritis reumatoidea preclínica, ¿sí? En el cual tenemos que hasta ahora, aquí le nombro de pronto esta inicialmente, pero hay otras, ¿sí? Cambiar los factores de riesgo modificables. Los glucocorticoides no mostraron el retraso en la aparición de síntomas en uno o en varios estudios que han tratado de comenzar con los glucocorticoides para tratar de retrasar el desarrollo de la enfermedad. Rituximab parece hacerlo, abatacept lo estamos estudiando en el buen sentido, ¿ve? Y tenemos, que yo le comentaba la vez pasada, el estudio APIPRA. Este estudio APIPRA en el cual es para tratar de prevenir el desarrollo en pacientes que tienen una artritis reumatoidea temprana, la enfermedad. Entonces, el objetivo del estudio que está en desarrollo es determinar si la artritis reumatoidea se puede, ojo, se puede prevenir si se administra en terapia a personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son estas personas de alto riesgo? Según se define por la presencia de anticuerpos en sangre junto a síntomas articulares, dolor, pero no inflamación de las articulaciones. Entonces, ellos dentro de su criterio de inclusión, los principales los traigo acá, que son cuáles. Deben ser pacientes masculinos o femeninos mayor de 18 años. Que presentan artralgia, la cual es definida como dolor articular, no traumático, pero sin hinchazón, localizado en las articulaciones sinoviales, incluidas sobre todo en las manos, muñecas o pies. Entonces, 1, artralgia. 2, que sean positivos para los anticuerpos. ¿Cuáles? Factor reumatoideo y anticuerpo anti-CCP. Y como en todo estudio de investigación o de ensayo clínico, deben firmar el consentimiento informado y de hecho cumplir con todos los requisitos del protocolo. ¿Sí? Este estudio, que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, placebo control, se investigará la viabilidad y aceptabilidad y eficacia en el curso de tratamiento de 12 meses con un fármaco llamado abatacept. Entonces estamos esperando los resultados de este estudio, como le dije la semana pasada, para ver si previenen o retrasan el desarrollo en pacientes que tienen factores de riesgo. El otro estudio que le comenté es con rituximab, que es el estudio PRIARI. Este estudio PRIARI, y quiero en este momento expresar públicamente el agradecimiento con todos mis residentes de medicina interna que en mayor o menor grado siempre me colaboran con la presentación o realización de estas charlas. Entonces, el estudio PIARI, que es un estudio en el cual se utiliza el rituximab para tratar directamente el efecto sobre las células B en la etapa de artritis reumatoidea preclínica. Igual, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era el protocolo? ¿Qué era lo que íbamos a hacer? ¿O qué fue lo que hicieron más bien?
pacientes positivos para anticuerpos anticitrulina y factor reumatoideo. En estos pacientes se le aplicó 1 gramo de rituximab a un grupo y a otro grupo se le hizo un placebo. Hubo un seguimiento por 54 meses en una media de 29 meses y el objetivo, como le decía, era reducir la incidencia de la artritis reumatoidea por los criterios ACR regular del 2010. Los resultados no fueron concluyentes en el buen sentido de la palabra para decir que retrasaron el desarrollo de la enfermedad. Como ven en este cuadro, los pacientes que le tuvieron rituximab presentaron la enfermedad igual de los de placebo, pero en los que recibieron rituximab, un 37% logró desarrollar la artritis. Entonces las conclusiones de este estudio fueron que no se consiguió el objetivo propuesto, hay una evidencia significativa del retraso de la enfermedad, es una muestra muy pequeña y ojo que es importante el papel significativo de los linfocitos B. Esta diapositiva también la presenté la semana pasada y es con relación a los factores predisponentes o protectores que nosotros tenemos para estos pacientes. Entonces, dentro de los pacientes que tienen una posibilidad de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay que decirle que eviten fumar, si son fumadores, que no fumen. El tratamiento de las enfermedades periodontales es importante, la exposición a los aceites minerales, esto sí no lo podemos cambiar en aquel paciente mujer que es mayor de 15 años, ¿sí? Hay probabilidades de predisposición. Los pacientes, mujeres que no tienen hijos, bueno, hay que decirles que se embaracen. El polvo de sílice, el bajo consumo y niveles de vitamina D. Entonces, todos estos factores en un momento dado predisponentes se pueden hacer para que los pacientes logren dejar de ser predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Los factores protectores que hablábamos, el consumo de alcohol, la menarquia menor de los 12 años, bueno, es imposible, pero aquellos pacientes que tengan una menarquia mayor están predispuestos, consumo de alcohol, el consumo de pescado y ácidos grasos omega 3, las estatinas, ahorita le voy a mostrar un comentario al respecto, el uso de anticonceptivos orales. Entonces, hay unos estudios que han hecho con estatina, encontré estos 2 o 3 referencias bibliográficas en el buen sentido de la palabra, en los cuales han hecho estudios con estatina, en los cuales han encontrado que pueden tener algún efecto benéfico en el tratamiento de la artritis reumatoidea activa para modificar el riesgo futuro de artritis reumatoidea. Estos autores y colaboradores, ellos en el Reino Unido también demostraron que hay un menor riesgo de artritis reumatoidea en pacientes que utilizan estatina para hiperlipidemia. Esto hay que seguirlo estudiando, reproducirlo y ver en un momento dado si son realmente protectores o que no desarrollen la enfermedad. Entonces, aquí tenemos el estudio COMET. Este estudio COMET es un estudio que se hizo en pacientes que se hizo en pacientes que tenían un diagnóstico de artritis reumatoidea inicialmente grave, que no habían recibido corticoides. Entonces, a un grupo le dieron eternizet metrotesate y este eternizet metrotesate disminuyó aproximadamente un 40% el DA28 a menor de 2.6. A diferencia del metrotesate con homoterapia con placebo, que solamente disminuyó el porcentaje en un 20%, siendo esto significativo. Igual el HAT en los pacientes que recibieron metrotesate más eternizet mejoraron el HAT que en aquellos pacientes que solamente recibieron, o sea, hubo una mayor mejoría del HAT en los que recibieron metrotesate más eternizet que metrotesate solo. O sea,
esta artritis reumatoidea que la llaman de inicio de la misma artritis reumatoidea temprana. Otro estudio, el estudio ASPIR, en el cual utilizaron otro biológico que fue el infliximab más el metrotexate y encontraron que los pacientes que utilizaron el biológico de infliximab metrotexate tuvieron menos lesiones óseas. Aquellos que tuvieron metrotexate solo o infliximab a una dosis mayor. Entonces, es importante saber que si inicialmente este estudio ASPIR fue en pacientes con artritis reumatoidea temprana, en estos pacientes es importante entonces saber que en estos estudios hubo una disminución significativa cuando recibieron tratamiento combinado con metrotexate y el biológico infliximab. Y en esta otra gráfica también es para lo mismo, en el cual vemos que la puntuación radiológica es mucho menor, hay menos lesiones cuando se recibe, que son estos tres que están acá, estos son tres estudios, el TEMPO, el ASPIR y el PREMER, en el cual cuando se da el tratamiento combinado de metrotexate más el biológico, es menor el daño radiográfico. Bueno, y para pasar a esta última parte, y vamos a comentar brevemente las recomendaciones EULAR para el manejo de pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea temprana. Lo anterior era tratando de ver en estos pacientes si se podía hacer una intervención temprana aún en la etapa preclínica, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Entonces, 30 segundos. Entonces, importante que este grupo de médicos expertos en Europa, ¿sí? Que publicaron esto en el 2016, ¿sí? En el cual hay muchos médicos conocidos por nosotros, ellos concluyen que las recomendaciones o la guía para el manejo de artritis temprana comprenden 3 principios generales y 12 recomendaciones para el manejo de artritis temprana. Entonces, los 3 principios generales son, y es lo que nosotros hemos de pronto venido hablando en un momento dado. ¿Cuál es? 1, que el tratamiento de la artritis temprana debe apuntar a una mejor atención y debe haber una decisión compartida entre el paciente y el médico reumatólogo. Eso es importante en el buen sentido de la palabra. Dialogar, hablar con el paciente. Los reumatólogos, 2, son los especialistas que deben atender a estos pacientes con artritis temprana. Pero ellos mismos en los comentarios dicen de que los médicos de atención primaria o el médico especialista de medicina interna son los que en un momento dado, si no hay reumatólogos, deben atender a estos pacientes. Y aquí en Colombia, y si nos vamos a Barranquilla, ojo que no tenemos tantos reumatólogos en el buen sentido de la palabra, son los que son encargados de ver estos pacientes, sobre todo al inicio de la enfermedad. Entonces, el tercer punto de la recomendación es que el diagnóstico definitivo de una artritis temprana se debe realizar después de hacer un exhaustivo examen clínico y pruebas de laboratorio que nos guíen para llegar al diagnóstico. Entonces, importante el examen físico, encontrar lo que hablaba la semana pasada, la inflamación, el signo del apretón, el signo del puño positivo, etcétera, etcétera. Un buen interrogatorio. Dentro de las recomendaciones no las voy a decir todas, voy a decirlas de las 12, unas cuantas para no cansarlos tanto. Y es importante, 1, que estos pacientes deben ser remitidos al reumatólogo cuanto antes, preferiblemente 6 semanas después de la aparición de los síntomas.
Ojalá lo logremos en Colombia. Dos, ellos ya recomiendan, y de hace una década para acá se viene hablando de que la ultrasonografía y la resonancia magnética nuclear forman parte importante del diagnóstico temprano de la enfermedad. Que los pacientes que nosotros estamos pensando que tienen criterios aún no cumplan todos los criterios del Colegio Americano Regular, pero si ustedes están pensando que tienen una artritis reumatoidea, tienen que comenzarle DIMAR cuanto antes, sobre todo el metrotesate, que es el punto 5, la recomendación 5, que el metrotesate es el fármaco de elección si no hay ningún tipo de contraindicación. Administrar corticoides es la otra recomendación, el menos tiempo posible y por la dosis más baja posible. Y también ellos indican que el corticoide interarticular debe ser también cuando hay una sola articulación o dos articulaciones, y con esto vamos a ayudar a mejorar el paciente. Importante, el tratamiento no farmacológico. Nosotros acá generalmente, y la mayoría de las publicaciones hablan sobre el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Entonces es importante eso, el tratamiento no farmacológico, los ejercicios, la intervención de los otros, especialistas, como es el psiquiatra, etcétera, etcétera, ortopedista, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que el paciente en un momento dado requiera. La recomendación 11, que la hemos venido diciendo varias veces, dejar de fumar, el cuidado dental, el control de peso, que eso lo hablamos también la vez pasada, la vacunación y las comorbilidades deben estar a la mano en estos pacientes. La recomendación 12 es la información al paciente, es importante, la educación al paciente es importante, y en eso yo me he dedicado en los últimos años. Tengo una jornada de pacientes, ¿sí?, en las cuales los invito para que ustedes inviten a los pacientes que tienen artritis o que tengan algún tipo de enfermedad reumática. Eso es abierto para todos. Entonces, es importante la parte educativa. Entonces, en estas recomendaciones europeas, este es un resumen, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el paciente con artritis temprana, el proceso inflamatorio, la rigidez matinal, el dolor inflamatorio. Ojo, importante el examen físico, como le acabo de decir hace un momento dado, ¿sí? Y los antecedentes de las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son? Mandarle a hacer. ¿Cuáles son los 3 o 4 exámenes clave que ustedes como médicos de atención primaria, médico internista, para que no manden al paciente, lo deben hacer? Los reactantes de fase aguda, BCG, proteína C reactiva, factor reumatoideo y anticitrulina. Eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de artritis. Junto con el examen clínico, vamos a decir que tenemos inicialmente podemos hablar de una artritis no diferenciada, ¿sí? Pero si ya viene, como le acabo de decir, con los factores de riesgo, anticitrulina, factor reumatoideo, altos índices de actividad de la enfermedad, los factores de riesgo, y decimos que es una artritis, entonces estamos frente al caso de una artritis reumatoidea temprana. Si no se autolimita, el proceso mejora, bueno, es un paciente que queda con alto riesgo porque tiene anticitrulina y factor reumatoideo positivo. Importante en la definición de artritis definitiva, ver otros diagnósticos como infecciones, artritis reactiva, espondiloartritis, polimialgia reumática, enfermedad mixta del tejido conectivo, artritis por cristales. Siguiendo el resumen de las recomendaciones de ellos, entonces tenemos un paciente con artritis reumatoidea, ¿sí? Se le da metrotesate, es el de elección. Si no tiene contraindicación del metrotesate, le damos metrotesate y vamos optimizando las dosis. Si tiene contraindicación de metrotesate, le iniciamos leflunomida, sulfasalacina o en monoterapia o combinados. Estos dos
brazos que tenemos aquí en un momento dado, le agregamos glucocorticoides a dosis bajas y por corto plazo. En este momento que iniciamos este tratamiento de la enfermedad, sí, tenemos el tratamiento en parte no farmacológico, como le decía ahorita, la educación del paciente, la parte de fisioterapia, ejercicio, terapia ocupacional y los medicamentos para aliviar síntomas, los antiinflamatorios que están a este nivel. Damos el tratamiento y citamos al paciente dentro de 1 a 3 meses y le hacemos los chequeos, los exámenes de laboratorio, etcétera. Y si logra la remisión con estos medicamentos, se continúa con el tratamiento. Si no logra la remisión por 6 meses, hay que adaptarse a las diferentes estrategias de tratamiento y ya viene el concepto de artritis reumatoidea establecida. Esta diapositiva es el algoritmo del EULAR, que es un poco complejo, en el cual aquí tenemos la primera fase, que es la que le acabo de explicar, ¿sí? En un momento dado, y que es la fase 1. Si hay falla, pasamos a la fase 2, en las cuales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que si no se logra mejoría, hay que entrar a considerar un elemento, factores de mal pronóstico o que no tenga factores de mal pronóstico. Si no tiene factores de mal pronóstico, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Lo que he venido hablando. 1, el número de articulaciones inflamadas persistentes, número de articulaciones dolorosas persistentes, elevación de los reactantes de fase aguda de manera persistente, BCE, proteína C reactiva, anticuerpo anticitrulina positivo en valores significativos, factor reumatoideo alto en valores significativos, que sean nulíparas, que sean mujeres, que tengan entre 40 y 60 años. Esos elementos son los que consideramos que son de mal pronóstico. Si no los hay, podemos hacer combinación de drogas modificadoras de la enfermedad. Pero si hay factores de mal pronóstico, ya comenzamos a agregar a los medicamentos biológicos o a los inhibidores de la JAK quinasa. Sí, con estos planes que tenemos, vemos que el paciente logra una mejoría, se continúa el tratamiento. Si vemos que no hay mejoría, pasamos a la fase 3. Ojo, aquí se me voló los corticoides que también hay que dar las dosis bajas. Ya en la fase 3, en la fase 3, ¿sí? Ya vemos que hay fracaso a algún medicamento biológico, que hay fracaso a algún medicamento DIMAR, modificador de la enfermedad. Entonces tenemos que buscar una estrategia de cambiar un biológico de un grupo por otro del mismo grupo o por un biológico del otro grupo. Entonces vamos viendo cada 3 meses por lo menos, entre 3 y 6 meses, si hubo mejoría o no, y vamos viendo. Si hay mejoría, continuamos con el tratamiento. Las guías americanas que fueron también en el 2015, tenemos este cuadro en los cuales ellos dan importancia a el tratamiento por objetivo, el T2T. Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene artritis reumatoidea temprana, que no ha recibido ninguna droga modificadora de la enfermedad, y ellos comentan o tienen en cuenta es la baja o la moderada actividad, que sobre eso lo haré la próxima semana, que es el DA28, SEDAI, etcétera. Entonces, si tienen baja actividad, se comienza con un DIMAR o un fármaco en monoterapia. Si hay moderada actividad de la enfermedad o hay alta actividad de la enfermedad, sí, lo que tenemos que comenzar es a dar fármacos, sobre todo en forma combinada. Si sigue la actividad de la enfermedad y no hay mejoría, tenemos que combinar las drogas modificadoras tradicionales más los biológicos o inhibidores de la JAK quinasa. Si no hay mejoría, ¿sí? Ya volvemos al concepto de artritis reumatoidea establecida. Ellos consideran lo que está en verde como recomendado, lo que está en amarillo como condicionado.
En Colombia, en el año 2014, brevemente, también se dieron unas guías prácticas para la detención temprana de la enfermedad, en las cuales yo la resumo en que esta guía que nos dice que debe hacer un énfasis en el diagnóstico e inicio temprano del manejo farmacológico. Recordando que estas guías se hicieron con participación de miembros reumatólogos de la Asociación Colombiana de Reumatología. 2. La estrategia T2T es de gran importancia. ¿Por qué? Porque en base a ella buscamos que el paciente se mantenga en remisión o baja remisión. ¿Sí? Identificar los factores de mal pronóstico, los que le acabo de decir ahora, eso es clave. ¿Sí? Utilizar terapia biológica, ¿sí? En un momento dado de la enfermedad. No, perdón, para clínicos antes de iniciar la terapia biológica, incluida la tuberculosis. Hay que detectar los casos de tuberculosis. Uso racional de los corticoides que le he venido diciendo. El manejo analgésico adicional que le comenté. La terapia no farmacológica que le acabo de comentar también. Y que el reumatólogo debe valorar a este paciente preferiblemente 12 semanas antes de comenzar el tratamiento. Hay unas necesidades insatisfechas y estos son recomendaciones que se hacen de los diferentes estamentos, EULAR, ACR, Asociación Colombiana de Reumatología, etcétera. Sí, que no voy a entrar en el caso porque quiero comentarle que esta diapositiva se la manifesté la vez pasada, que es la importancia del diagnóstico precoz. Iniciamos tempranamente el tratamiento apenas tenga la primera visita, apenas comiencen los síntomas, lo más probable es que ese paciente no tenga ningún síntoma. Si comenzamos más tardíamente los tratamientos, ¿sí? Va a ser por una enfermedad progresiva. Entre más tarde se comience, más progresiva. Y si no tiene tratamiento, el paciente va a tener anquilosis. Estos son los medicamentos que nosotros utilizamos aquí en Colombia. Tenemos los fármacos que alivian síntomas. Entonces yo le digo a mis pacientes, hay dos, el tratamiento farmacológico hay dos fármacos, los que alivian síntomas, que son los antiinflamatorios y los corticoides, y los modificadores de la enfermedad, que son los modificadores sintéticos, metrotesate, leflunomida, sulfasalacina, cloroquina, hidroxicloroquina, principalmente, y las drogas modificadoras biológicas, que las tenemos todas aquí en Colombia, Etarnicet, adalimumab, infliximab, golimumab, certolizumab, abatacept, tocilizumab, rituximab, y últimamente los inhibidores JAK quinasa, tofacitinib, y hace poco entró el bacetinib. Cierro la charla con la misma diapositiva que cerré la vez pasada para decirle que la detención temprana, el tratamiento temprano impactan de manera positiva e importante en estos pacientes. Mejora en el pronóstico, los desenlaces clínicos son mejores, tienen mejor desempeño laboral, mejor calidad de vida, no llegan tanto a discapacidad y los costos a mediano y largo plazo van a ser mucho mejores. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico precoz para evitar la evolución y limitación funcional. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, ya sea por chat o de manera directa. Les agradezco a todos aquellos que se conectaron en la noche de hoy para la charla. Gracias por conectarse. Gracias a Laboratorio Pfizer por brindarnos el apoyo para auspiciar estos eventos. Y los espero en la retransmisión en 8 días y la nueva charla dentro de 15 días. Ok, muchas gracias.